Pues veamos entonces cuáles son las reglas de derivación que afectan a las funciones en su forma compuesta. Empezamos por las funciones potenciales en forma compuesta. Entonces, si recordáis, la primera función potencial en forma simple que habíamos visto era f de x igual a x elevado a n. Pues ahora nosotros en vez de x vamos a tener una función que depende de x y esa función es la que va a estar elevada a n y nos piden que calculemos la derivada de esa potencia. Entonces, ahora en vez de ser derivada de x elevado a n, va a ser derivada de una función que lleve x elevado a n. ¿Cómo vamos a calcular esa derivada? Pues del mismo modo, recordad que era exponente por la base elevada a 1 menos. Pues aquí lo mismo, exponente por la base que es f de x elevado a 1 menos y ahora por la derivada de la base, es decir, por f' de x. Y eso es lo que van a tener a mayores, es decir, como novedoso, las derivadas de las funciones en forma compuesta. Es decir, se aplica la misma fórmula que ya conocemos para la derivada en forma simple y se añade multiplicando por la derivada de la función. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ejemplos de aplicación de esta nueva fórmula. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Primer ejemplo, nos dan la función 5x cubo más 2x elevado a 4 y nos piden que derivemos esta función. A ver, le estoy llamando f de x aquí a la potencia y aquí le estoy llamando f de x a la base de la potencia. Vosotros lo que os tenéis que quedar es con la rutina que hay que aplicar, con la regla. Entonces, la regla es exponente por la función que va en la base elevada a una unidad menos por la derivada de la función que va en la base. Entonces, en este caso, yo tengo toda esta función que depende de x elevado a 4. Si yo quiero derivar todo esto, digo, vale, pues es una potencia, entonces digo 4, que es el exponente, por la base, que es 5x cubo más 2x elevado a 1 menos, que es 3, y ahora por la derivada de la base, que es la derivada de 5x cubo más 2x. Vale, entonces, eso es igual 4 por 5x cubo más 2x todo elevado al cubo. Y ahora, ¿cómo se hace la derivada de un polinomio? ¿Os acordáis? Era derivada de cada sumando, de cada monomio. ¿Y cómo se hace la derivada de 5x cubo? La constante queda igual, lo que tenemos que abrir aquí es un paréntesis, un corchete. La constante 5, el coeficiente, queda igual. Y ahora la derivada de x cubo, que es una potencia otra vez, 3 por la base elevado a 1 menos. Y ahora más la derivada de 2x, la constante queda igual, 2 por la derivada de x, que es 1. Bueno, pues entonces el resultado va a ser 4 por 5x cubo más 2x, todo elevado al cubo, por 5 por 3, 15, x cuadrado más 2. Y si lo necesitamos o nos lo piden, pues tendríamos que efectuar todo ese producto, pero en principio lo podemos dejar así. Vamos con otro ejemplo. A ver, imaginaos que ahora la función que nos dan es f de x igual al neperiano de x más 1 todo elevado a 7. Bueno, esto se puede escribir así o se puede escribir de esta otra forma, metiendo el exponente ahí en medio, pero es lo mismo, ¿eh? Es decir, y lo que no tenéis que confundirlo, cuidado, después lo borro, ¿eh? Esto no es lo mismo que el neperiano de x más 1 elevado a 7, porque cuando está escrito así, el 7 pasa adelante multiplicando por las propiedades de los logaritmos, pero en este caso no, el 7 es un exponente que afecta al resultado de ese neperiano. Bueno, voy a borrar esto último que acabo de escribir. Vale, bueno, pues entonces veis que lo que tenemos que hacer es derivar, es decir, nos piden que calculemos f' de x
Entonces nos piden que calculemos la derivada de esta potencia. Como es la derivada de una potencia, lo que pasa es que en la base, en vez de llevar x, lleva una función de x. Entonces, derivada de una potencia es el exponente por la misma base, que es neperiano de x más 1, todo elevado a una unidad menos, y ahora por la derivada de la base. Y la base es neperiano de x más 1. Vale, igual 7 por el neperiano de x más 1 todo elevado a la sexta, que si queréis se puede poner el 6 en el medio. Y ahora ¿cómo se hace la derivada de un neperiano, de un logaritmo neperiano? Aquí no lleva x, lleva x más 1, entonces también vuelve a ser en sí una función compuesta, pero bueno, es muy facilito. A ver, sería, o aplicamos la regla de la cadena, que es lo mismo. A ver, la derivada de un neperiano, la derivada del neperiano es 1 partido por aquello sobre lo que actúa, está actuando sobre x más 1, y ahora por la derivada de x más 1, por la derivada de aquello sobre lo que actúa. Entonces, igual 7 por neperiano de x más 1, todo elevado a 6. Y ahora, ¿cuánto es la derivada de x más 1? La derivada de una suma es la derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, es decir, esto vale 1. Sería 1 más 0 igual a 1. Entonces nos queda por 1 partido por x más 1 por 1, que ya no lo ponemos. Entonces, si lo queremos escribir sobre una única línea de fracción, bueno, eso quedó un poco torcido de más. Sería en el numerador 7 por el neperiano, ahora sí que voy a poner aquí el 6 en el medio, neperiano a la sexta de x más 1 dividido por x más 1. Y ese sería el resultado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más para que os quede clarito. A ver, no facilito. A ver. F de x igual, pues por ejemplo, a e elevado a 3x. A ver, fijaos, esto es lo mismo que elevado a x todo elevado a 3. Con lo cual lo puedo interpretar como una potencia. Entonces, si yo quiero hacer f' de x, esto sería el exponente, que es 3, por la base elevada a 1 menos, por la derivada de la base. Entonces, esto es igual. Después veremos que esta también se puede derivar de otra forma distinta, ¿no? Pero en principio, como hemos visto este caso, estamos en este caso, lo podemos interpretar así, lo podemos hacer como una potencial. Entonces, el exponente por la función que está en la base elevada a una unidad menos por la derivada de la función que está en la base. Entonces, nos queda 3 por elevado a x elevado a 2 es elevado a 2x, y ahora por la derivada de elevado a x, que es ella misma. Y entonces eso es lo mismo que 3, producto de potencias de la misma base, se suman los exponentes, 2x más x, 3x. ¿Vale? Entonces veremos después, cuando veamos un poquito más adelante las derivadas de las funciones exponenciales en forma compuesta, que esto se hace automáticamente sin necesidad de hacer todo esto. Bueno, vamos con otro, seguimos dentro de las funciones potenciales en forma compuesta, pero vamos con otro caso. Recordáis que el siguiente caso era la raíz cuadrada, es decir, decíamos que la derivada de la raíz cuadrada de x era 1 partido por 2 veces la raíz cuadrada de x. Bueno, pues ahora lo que vamos a tener es, en vez de la raíz cuadrada de x, tenemos la raíz cuadrada de f de x, y lo que nos mandan es hacer la derivada de eso. Pues la derivada de la raíz cuadrada de una función que lleva x es 1 partido por 2 veces la misma raíz, y la misma raíz es la raíz de f de x, y ahora por multiplicando la derivada de lo que va dentro de la raíz. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos también. A ver, primer ejemplo, a ver, f de x igual a la raíz cuadrada del logaritmo decimal
de x. Vale, me piden que calcule f' de x. Vale, pues entonces lo interpreto como la derivada de una raíz cuadrada. La derivada de una raíz cuadrada es 1 partido por 2 veces la misma raíz y ahora por la derivada de lo que va dentro de la raíz, por la derivada del radicando. Igual a 1 partido por 2 veces la raíz. ¿Y cómo era la derivada del logaritmo decimal? La derivada del logaritmo decimal era 1 partido por x y ahora por 1 partido por el neperiano de la base, que es 10. El logaritmo decimal está en base 10. Bueno, lo escribimos entonces todo sobre una misma línea de fracción. Multiplicamos esas fracciones. En el numerador 1 por 1 por 1 es 1. Y en el denominador sería el producto de los tres denominadores, pero vamos a ponerlo así, 2x por el neperiano de 10, pasamos esto para adelante y ahora por la raíz cuadrada del logaritmo de x. Y lo podemos dejar así, podríamos poner si queremos neperiano de 10 elevado a 2x, porque sabéis que algo multiplicando a un logaritmo, ese algo puede pasar de exponente, pero bueno, también lo podemos dejar así. A ver, vamos a ver otro ejemplo de raíz cuadrada. Entonces ahora nos da la función f de x igual a la raíz cuadrada de 1 partido por x. Os lo voy a derivar utilizando esta fórmula, la fórmula de la derivada de la raíz, pero que sepáis que se hace todavía más rápido si esto lo escribimos de esta forma. Fijaos, esto es lo mismo que la raíz cuadrada de x elevado a menos 1, que es lo mismo que x elevado a menos 1 medio, y acabaríamos mucho antes derivándolo como una potencia, porque ahora la base sí que sería x. De todas formas, como estamos en este caso, pues para ponerlo como ejemplo, lo vamos a derivar entonces con la fórmula de la raíz cuadrada. Entonces, para derivar esto, si lo hago con la fórmula de la raíz cuadrada, sería 1 partido por 2 veces la misma raíz por la derivada de lo que va dentro de la raíz. Igual 1 partido por, 2 por raíz de 1 partido por x, raíz de 1 es 1 y podemos poner aquí dividido por raíz de x. Y ahora por derivada de 1 partido por x, ¿os acordáis? Bueno, lo podéis derivar como x elevado a menos 1, pero os decía que esta aparece bastantes veces y que os interesaría saberos la derivada. La derivada de 1 partido por x, lo vimos, era menos 1 dividido por x cuadrado. Bueno, entonces, a ver, hacemos esa operación. Esta raíz de x pasa para ese numerador, entonces nos quedaría raíz de x dividido por 2 por 1, que es 2, y aquí por menos 1 dividido por x cuadrado, entonces me queda menos raíz de x dividido por 2x cuadrado, y esto lo podemos simplificar porque la raíz de x es x elevado a 1 medio, entonces podemos dividir potencias de la misma base. ¿Y cómo hacemos? Bueno, vamos a dejar la potencia donde esté el exponente mayor está en el denominador, entonces sería 2 menos 1 medio, 2 menos 1 medio es 3 medios, entonces arriba me quedaría el signo menos y pongo menos 1, y abajo me quedaría el 2 por x elevado a 2 menos 1 medio, que son 3 medios. Y eso es lo mismo que menos 1 dividido por 2 por la raíz cuadrada de x cubo, que quitamos factores y sale una x fuera de la raíz. Entonces, el resultado final sería ese, menos 1 dividido por 2x raíz de x. Bueno, vamos con la siguiente derivada en forma compuesta. A ver, recordáis que la que habíamos visto cuando estábamos trabajando con la forma simple, os lo voy a poner aquí, decíamos que si teníamos x, la raíz enésima de x elevado a m y nos pedían que derivásemos esto, había una fórmula que era un poquitín rollo ella y que os decía, bueno, casi os interesa escribirlo como una potencia y lo derivamos como una potencia. Bueno, pero la fórmula, si nos queríamos aprender la fórmula, era m, es decir, el exponente de la x, y abajo en el denominador n, el índice de la raíz,
por la raíz enésima de x elevado a n menos n. Bueno, esa sería la fórmula para la forma simple. Pues para la forma compuesta, es decir, si a mí me dan ahora la raíz enésima en vez de x de f de x elevado a m y me piden que derive, a ver, voy a cambiar el punto de altura que quedó muy bajo, y me piden que derive todo esto, pues lo mismo que acabamos de decir. Sería una fracción, a ver, voy a borrar. Sería una fracción que llevaría en el numerador el exponente m, en el denominador el índice de la raíz, por la raíz enésima de f de x elevado igual a n menos m. Y ahora lo que tenemos que añadir multiplicando es la derivada de esa función f. La derivada de esta función que aparece aquí elevada a n. Os digo lo mismo que os dije en su momento, yo no me aprendería esta fórmula, es decir, yo lo escribiría en forma de potencia y lo derivaría como una potencia porque vais a acabar mucho antes. Entonces vamos a ver los ejemplos, a ver qué os parece. Entonces el primer ejemplo que vamos a ver nos dan la función f de x igual a la raíz cúbica de elevado a x, entonces esto para derivarlo, antes de derivarlo lo escribo como potencia, es decir, esto es lo mismo que elevado a x partido por 3. Y entonces ahora sí que lo puedo derivar, pero bueno, de todas maneras, a ver, antes de nada lo vamos a escribir, esto es lo mismo, esperad, que elevado a x elevado a un tercio. Así lo veis realmente como una potencia. Vale, entonces ahora lo voy a derivar. Entonces veis que tenemos una función que es elevado a x que está elevada a un número. Entonces ahora, ¿cómo derivo eso? Ya digo, sin necesidad de utilizar esta fórmula. Sería el exponente, un tercio, por la misma base elevado a 1 menos, que sería un tercio menos 1, y ahora por la derivada de la base. Siempre que en la base no vaya x, tenéis que multiplicar por la derivada de la base. Entonces nos queda 1 partido por 3, un tercio, por e elevado a x elevado a un tercio menos 1, que son menos 2 tercios. Por la derivada de elevado a x, que es ella misma. Recordad que la derivada de la exponencial de base e es ella misma. Entonces nos queda un tercio por e elevado a x. Primero está elevado a menos 2 tercios y después está elevado a 1. Esto en realidad es elevado a x todo elevado a 1. Entonces, producto de potencias de la misma base se suman los exponentes. Menos 2 tercios más 1. Entonces nos queda un tercio por e elevado a x. Elevado a x, menos 2 tercios más 1 vuelve a ser un tercio. Y entonces nos queda un tercio, potencia de potencia se multiplican los exponentes, e elevado a x tercios. Lo mismo que os dije en un ejemplo que apareció antes. Cuando tengáis que derivar exponenciales, esperad, porque no lo vamos a hacer como os estoy diciendo ahora, los estoy poniendo de ejemplo para que veáis estas nuevas fórmulas, pero vamos a ver ahora a continuación cómo se derivan las funciones exponenciales en forma compuesta, que será automático, es decir, esto que nos ha salido aquí, vamos a tener una forma que nos lo va a dar automáticamente sin necesidad de estar haciendo todo esto que va por el medio. Entonces, veamos otro ejemplo, que a lo mejor sí que os es un poquito más de aplicación. A ver, esta función, f de x igual. A ver, con esto también que os quiero decir, que a veces algunas funciones se pueden derivar por varios métodos, entonces, si en un momento no os acordáis de uno, pues podéis echar mano del otro. Entonces veis que ahora nos da una función que es una raíz que no es cuadrada,
de otra función que además es que lleva un exponente dentro. Entonces, ¿podemos utilizar esta fórmula de aquí? Podemos. ¿Podemos ponerla en forma de potencia? Pues yo casi os diría que sí. Entonces, lo vamos a poner en forma de potencia. En forma de potencia es x cuadrado más 3 elevado todo a 7 cuartos. Hasta ahí no he derivado, simplemente he escrito la función que me daban de otra forma. Ahora es cuando derivo. Entonces, vale, derivada. Como es una función potencial, la derivada es el exponente, que es 7 cuartos, por la misma base, pero elevada a una unidad menos, 7 cuartos menos 1, y ahora por la derivada de la base, por la derivada de x cuadrado más 3. Vale, igual 7 cuartos por x cuadrado más 3 elevado a 7 cuartos menos 1, que son 3 cuartos, por la derivada de x cuadrado más 3. La derivada de una suma es la derivada del primero más la derivada del segundo. La derivada de 3, como es una constante, es 0. Entonces, la derivada de x cuadrado es una potencia. ¿Cómo se deriva una potencia? El exponente por la base elevado a 1 menos, pero 2 menos 1 es 1 y el 1 como exponente ya no hace falta ponerlo. Bueno, pues entonces, a ver, ¿qué podemos simplificar? Pues este 2 con este cuádratro y queda ahí un 2. Y nos queda entonces 7 medios, paso esta x que está aquí al final, la paso para adelante, 7 medios de x por x cuadrado más 3 elevado a 3 cuartos. Fijaos que como el ejercicio al principio venía dado en forma de raíz, aquí también interesa poner esto en forma de raíz. Entonces esto va a ser lo mismo que 7 medios de x por la raíz cuarta de x cuadrado más 3 elevado a 3. No podemos quitar ningún factor fuera, pues ese sería el resultado. Bueno, a ver, otra función potencial. Otro ejemplo que habíamos visto, otro caso, mejor dicho, que habíamos visto de las funciones potenciales en la forma simple, era cuando nos daban 1 partido por x, porque decíamos que eso en realidad es lo mismo que x elevado a menos 1. Y si nos mandaban derivar eso, decíamos que el resultado iba a ser menos 1 dividido por x cuadrado. Bueno, pues en este caso, en vez de 1 partido por x, lo que vamos a tener es 1 dividido por f de x, y nos van a pedir que derivemos todo eso. La derivada entonces de 1 partido por una función. Bueno, pues va a ser menos 1 dividido por la misma función al cuadrado y ahora siempre añadir multiplicando por la derivada de esa función. Vale, entonces vamos a ver ejemplos de aplicación. A ver, si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es, en las fórmulas que ya conocíamos para las derivadas de las funciones en forma simple, donde antes poníamos x, ahora ponemos f de x. Y lo que hacemos siempre es añadir multiplicando f' de x. Es el único cambio. Entonces, si os sabéis las fórmulas en forma simple, siempre os vais a saber también las fórmulas de derivación en forma compuesta. Bueno, entonces, a ver. Ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, el primero, a ver, me dan la función f de x igual a 1 partido por el neperiano de x. Entonces, ahora es 1 partido y esta es la función que va en el denominador. Vale, entonces, f' de x va a ser menos 1 partido por la misma función que es el neperiano al cuadrado, pero el cuadrado afecta a todo el neperiano, no afecta solo a la x, afecta a todo. Entonces ese 2 en vez de estar ahí también lo podríamos poner aquí en medio. Y ahora por la derivada de la función, es decir, por la derivada del neperiano. Y eso es lo mismo que menos 1 dividido por el neperiano de x todo al cuadrado, que ya os digo, lo podéis poner ahí, el 2. Y ahora, ¿cuál era la derivada del neperiano de x? Pues era 1 partido por x. Y entonces o lo dejamos así, o si lo queremos poner sobre la misma raya de fracción, en el numerador menos 1 por 1, 1, y abajo pondríamos x por el neperiano cuadrado de x. Ese sería el resultado. A ver, otro ejemplo. Ahora nos dan la función f de x igual a 1 partido por la raíz cuadrada de 5x más 3.
podemos escribir eso como una potencia, es decir, podríamos escribir 5x más 3 todo elevado a menos un medio, que es lo mismo, y derivar como una potencia, sí. Pero también podemos utilizar esta fórmula. Entonces, si lo hago utilizando esta fórmula, sería, a ver, fijaos, ahora nuestra función, la que va en el denominador, es la raíz cuadrada de 5x más 3. Si utilizo la fórmula de la derivada de 1 partido por una función, es menos 1 dividido por la función que va en el denominador, que es esta, raíz cuadrada de 5x más 3, toda al cuadrado, y ahora por la derivada de la función que va en el denominador, es decir, la derivada de la raíz de 5x más 3. Entonces, igual, esta raíz se va con ese cuadrado. A ver, dejadme que voy a subir un poquito. Igual a menos 1 dividido por 5x más 3. Y ahora, ¿cómo se hacía la derivada de una raíz cuadrada? 1 partido por 2 veces la misma raíz por la derivada de lo que va dentro de la raíz. Estamos utilizando, aunque no os deis cuenta, la regla de la cadena continuamente. Vale, entonces, a ver, nos queda menos 1 dividido por 5x más 3 por 1 partido por 2 veces la raíz cuadrada de 5x más 3. ¿Y cuál es la derivada de 5x más 3? La derivada de la constante que va sumando es 0. La derivada de 5x, el 5 como va multiplicando se deja igual 5 por la derivada de x que es 1. Entonces sería 5 por 1, 5. Bueno, entonces el resultado lo ponemos ya sobre una única fracción, es decir, multiplicamos, menos 1 por 1 por 5 queda 5, y abajo ya lo ponemos ordenado, sería 2 por 5x más 3 por la raíz cuadrada de 5x más 3. Y ese sería el resultado. Bueno, y el último caso dentro de las derivadas de funciones potenciales en forma compuesta es que nos den, a ver, cuando lo hacíamos en forma simple nos daban 1 partido por x elevado a n y nos mandaban derivar eso. Entonces decíamos que el resultado iba a ser menos n dividido por x elevado a n más 1. Bueno, pues si nosotros ahora en vez de 1 partido por x elevado a n tenemos 1 partido por f de x todo elevado a n y nos piden que derivemos todo esto, pues eso también va a ser una fracción que lleva en el numerador menos n, en el denominador en vez de x ahora ponemos f de x y va a estar elevada a n más 1 y ahora sin olvidarse de multiplicar por la derivada de la función, es decir, multiplicando por f' de x. De todas formas, igual que os dije en su momento, aquí también interesa escribirlo como potencia y derivar como una potencia. Lo vamos a ver en los ejemplos que sale más cómodo. Entonces, ejemplo. Entonces nos da la función f de x igual a 1 partido por 2x cubo más 3x todo elevado a 5 y nos piden que lo derivemos. Bueno, voy a hacer un ejemplo utilizando esta fórmula tal cual está aquí y voy a hacer otro utilizando la otra fórmula, es decir, escribiéndolo previamente como una potencia y después derivando como una potencia. Y así veis las dos formas y también podéis decidir cuál os parece más cómoda. Entonces, si a mí me piden que calcule f' de x, usando esta fórmula, veis que es 1 partido por una función elevado a un exponente, usando esa fórmula sería fracción y ahora pondríamos en el numerador menos el exponente, entonces menos 5. Y ahora en el denominador pondríamos la misma función que es 2x cubo más 3x elevado a una unidad más en vez de 5 a 6 y ahora por la derivada de esa función, por la derivada de 2x cubo más 3x. Bueno, entonces nos quedaría
menos 5 dividido por 2x cubo más 3x todo elevado a 6 y ahora paréntesis, porque va a haber una suma, derivada de 2x cubo. Tenemos que hacer la derivada de 2x cubo y sumarle la derivada de 3x. Derivada de 2x cubo, el 2 que va multiplicando queda igual y ahora la derivada de x cubo es el exponente por la base elevada a 1 menos. Y ahora más derivada de 3x, el 3 que va multiplicando queda igual, la derivada de x es 1. Bueno, pues entonces nos quedaría, a ver, en el numerador menos 5 que multiplica a 6x cuadrado más 3 y en el denominador 2x cubo más 3x elevado a la sexta. Y bueno, lo podemos poner así o podemos quitar ese paréntesis y dejar en el numerador menos 30x cuadrado menos 15 y en el denominador pues esa potencia. Vale. Esa sería entonces una forma de hacerlo, haciéndolo utilizando esta fórmula directamente. Vamos a ver otro ejemplo y en el otro ejemplo lo escribimos como potencia y derivamos como potencia. Entonces ahora nos dan, a ver, voy a subir un poquito, f de x igual a 1 partido por el logaritmo en base 3 de x, que sería nuestra función, elevado a 4. Fijaos que esto es lo mismo que decir el logaritmo en base 3 de x, todo elevado a menos 4. Entonces, he transformado esta función en una potencia. ¿Cómo lo derivo? Bueno, ¿cuál sería entonces la derivada? Pues sería el exponente por la misma base, que es logaritmo en base 3 de x, elevado a una unidad menos 4 menos 1 es menos 5, por la derivada de la base, por la derivada del logaritmo en base 3 de x. Entonces, igual menos 4 por el logaritmo en base 3 de x, todo elevado a menos 5. Y ahora, derivada del logaritmo en base 3 de x. ¿Cómo se hacía la derivada de una función logarítmica que no era en base, era 1 partido por aquello sobre lo que actúa el logaritmo, que en este caso es la simple, es x, y ahora por 1 partido por el neperiano de la base, por el neperiano de 3. Bueno, entonces, a ver, fijaos, este elevado a menos 5 también, si lo queremos poner con exponente positivo, tiene que pasar a un denominador, con lo cual tendríamos menos 4 por 1 partido por logaritmo en base 3 de x elevado a 5 positivo, y ahora en otra fracción 1 por 1, 1, y aquí tendríamos x por el neperiano de 3. Y ahora si arreglamos un poquito eso, a ver, vamos a subir, sería en el numerador una única fracción, en el numerador menos 4 y en el denominador tendríamos logaritmo en base 3 de x todo elevado a 5 e incluso fijaos que ahora este x por neperiano de 3 puedo poner neperiano de 3 elevado a x. ¿Vale? Y entonces ese sería el resultado. Entonces veis que podéis derivar, ya digo, utilizando directamente esta fórmula. Si hubiésemos hecho con esta fórmula también nos habría salido lo mismo, o escribirlo como una potencia, eso ya cada uno como prefiere. Bueno, pues reglas de derivación entonces para las funciones exponenciales en su forma compuesta. Al igual que pasaba en la forma simple, vamos a considerar dos casos. Funciones exponenciales en las que la base sea e, el número e, y funciones exponenciales en las que la base sea cualquier otro número. Bueno, pues ahora entonces, primer caso, en vez de tener la forma simple, es decir, e elevado a x, lo que vamos a tener es e elevado a una función que depende de x y se nos va a pedir que derivemos esa función. Bueno, recordad que la derivada de la función exponencial de base e era ella misma, es decir, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Pues en este caso, la derivada de e elevado a f de x es ella misma y ahora acordaos por la derivada de la función, por la derivada en este caso del exponente. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Entonces,
Supongamos que nos dan f de x igual a e elevado a un polinomio. Pues, por ejemplo, 7x cubo menos 2x más 1, por ejemplo. Y nos piden que derivemos esa función. Bueno, esa función es una función exponencial de base, entonces su derivada es ella misma, tal cual está, y ahora por la derivada del exponente, que es un polinomio. Entonces, igual a ella misma y ahora por la derivada de un polinomio. A ver, lo vamos a intentar hacer ya un poquito más rápido. Sería la derivada de cada monomio, de cada término. La derivada de 7x cubo sería el 7 queda igual y el 3 pasa adelante multiplicando. Entonces es 7 por 3, 21, por la x elevada a una unidad menos, que es 2. Y ahora, menos la derivada de 2x, 2 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 1, que es 0. Bueno, entonces nos queda e elevado a 7x cubo menos 2x más 1 por 21x cuadrado menos 2. Y ese paréntesis, si queremos, se puede pasar para adelante. Otro ejemplo. Nos dan ahora la función f de x elevado a una raíz, a la raíz cuadrada de 2x menos 5. Y nos piden que derivemos, que hagamos f' de x. Entonces es ella misma. Y ahora por la derivada del exponente, la derivada de la raíz de 2x menos 5. Vale, entonces es ella misma. Y ahora, ¿cómo se hacía la derivada de una raíz cuadrada? 1 partido por 2 veces la misma raíz. Y ahora por, cuidado, la derivada de lo que va dentro de la raíz. Entonces nos queda e elevado a la raíz de 2x menos 5 por 1 partido por 2 veces la raíz. Y ahora la derivada de 2x menos 5. La derivada de 5 es 0 porque es una constante. La derivada de 2x es el 2 por la derivada de x, que es 1. 2 por 1, 2. Vale, este 2 se va con ese 2 y entonces finalmente nos queda una fracción que lleva en el numerador e elevado a la raíz de 2x menos 5 y en el denominador la raíz de 2x menos 5. Ese sería entonces el resultado. Bueno, vamos al otro caso entonces de derivada de una función exponencial. Lo que sucede es que ahora en vez de llevar el número e en la base, va a llevar cualquier otro número al que vamos a designar mediante a. Entonces, a ver, tendremos a elevado a f de x en vez de a elevado a x y nos piden que calculemos la derivada de esa función. Bueno, pues esto va a ser ella misma, es decir, a elevado a f de x por el neperiano de la base y ahora acordarse de la derivada del exponente. Bueno, vamos a ver también un par de ejemplos. Dejadme que suba un poco. A ver. Entonces, a ver. F de x igual a 2 elevado a e elevado a x. A ver. La base es 2 y el exponente es una función que depende de x, que es elevado a x. Entonces, derivada de f de x sería la misma función 2 elevado a e elevado a x por el neperiano de la base, que es 2, y ahora por la derivada del exponente, que es e elevado a x. Pero la derivada de elevado a x es e elevado a x. Entonces nos queda 2 por e elevado a x por el neperiano de 2 por e elevado a x. Y ese sería el resultado. Vamos con otro ejemplo. A ver. F de x igual a ver, subimos, 1/3 elevado
a 2 más x dividido por x. Bueno, en realidad, en lugar de escribirlo así, en lugar de escribir 1/3 elevado a 2 más x dividido por x, podemos ponerlo como 3 elevado a menos 2 más x dividido por x. Y ese menos podéis ponerlo en el numerador o en el denominador. A ver, yo lo voy a poner en el denominador, por ejemplo. Entonces, esa es la función que nos mandan derivar. Hasta aquí no he derivado, simplemente he escrito la función de otra forma. Bueno, pues ahora es cuando derivo. Vale, entonces digo, vale, pues f' de x es una exponencial de base 3. Es ella misma, es decir, 3 elevado a 2 más x dividido por menos x por el neperiano de la base, que es 3, por, sigo de este lado, la derivada del exponente. La derivada de 2 más x dividido por menos x. Igual, entonces 3 elevado a 2 más x dividido por menos x por el neperiano de 3. Y ahora la derivada de un cociente. A ver, ¿cómo se hacía la derivada de un cociente? Era la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar poniendo paréntesis por la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. A ver, cambiamos de página. Igual, a ver, sería 3 elevado a 2 más x dividido por menos x por el neperiano de 3. Y ahora, a ver, derivada de 2 más x, derivada de 2 es 0 y derivada de x es 1, entonces queda 1. Deriva por menos x, eso está sin derivar, por menos x, y ahora menos 2 más x, y ahora la derivada de menos x, fijaos, menos x es menos 1 por x, y un número por una función, el número queda igual multiplicando y se deriva la función, entonces sería menos 1 por la derivada de x, que es 1. Y abajo, menos x al cuadrado más queda x cuadrado. Entonces, al final tenemos 3 elevado a 2 más x todo dividido por menos x por el neperiano de 3. Aquí nos queda x cuadrado y aquí arriba nos va a quedar menos x menos 1 se convierte en más 2 más x. Entonces, este menos x se va con ese más x y nos queda 3 elevado a 2 más x dividido por menos x por el neperiano de 3 por 2 partido por x cuadrado. Lo que podemos hacer es que como la función inicialmente, la función que nos pedían que derivásemos era esta y venía como base 1/3, pues podemos volver a escribir esto como 1/3. Entonces, si yo quiero escribir eso como 1/3, en vez de poner 3 elevado a este exponente, es 1/3 elevado al exponente cambiado de signo, es decir, quito ese signo menos, entonces pongo 1/3, 2 más x partido por x otra vez, por el neperiano de 3 por 2 partido por x cuadrado. Bueno, entonces lo podemos ya dejar así, o ¿qué más podríamos hacer para simplificar algo más? Pues si queréis, este neperiano de 3 por 2 es lo mismo que 2 por el neperiano de 3, que sabéis que es neperiano de 9. Es decir, también podríamos ponerlo. A ver, ¿cómo podríamos poner? Y 1 elevado a cualquier cosa también es 1. Es decir, dejaríamos en el numerador entonces nada más. Bueno, esto a lo mejor ya es rizar el rizo. Es decir, si llegáis hasta aquí, pues nos podemos dar todos por muy contentos. Pero bueno, por simplificar un poquito más, fijaos, 1 elevado a cualquier cosa es 1. Y este neperiano de 3 por 2 es lo mismo que neperiano de 9. Es decir, en el numerador nos ha quedado neperiano de 9. En el denominador tenemos esta x cuadrado y 3 elevado a todo esto. Entonces, x cuadrado por 3 elevado
a 2 más x dividido por x. Pero bueno, eso ya sería casi para nota. Funciones logarítmicas en la forma compuesta. Vamos a ver entonces cómo se derivan. También vamos a considerar dos casos. Cuando el logaritmo es neperiano, es decir, cuando el logaritmo es en base e, y cuando el logaritmo es en cualquier otra base. Lo mismo que hacíamos en la forma simple lo vamos a hacer en la forma compuesta. Entonces, primer caso. Vamos a suponer entonces que en lugar del neperiano de x lo que tenemos es el neperiano de una función que depende de x y nos piden que derivemos todo eso. Recordad que cuando era neperiano de x y nos pedían que derivásemos el neperiano solo de x, el resultado era 1 partido por x. Pues ahora es el resultado de esa derivada, en vez de 1 partido por x, va a ser 1 partido por f de x y acordarse de multiplicar siempre por la derivada de la función, que es la derivada de aquello sobre lo que actúa el neperiano. El neperiano está actuando sobre f de x, pues se multiplica por la derivada de f de x. Esto en realidad no es otra cosa que aplicar la regla de la cadena, porque aquí tengo composición de dos funciones, primero derivo la primera que aparece al escribir, y la derivada de un neperiano es 1 partido por aquello sobre lo que actúa, y después por la derivada de aquello sobre lo que actúa. Vamos a ver un par de ejemplos, como siempre. Veis que de cada fórmula os estoy poniendo dos ejemplos, a veces alguno más, pero en general dos. Bueno, entonces, a ver, os voy a explicar ahora algo muy importante. Acordaos bien de lo que os voy a contar ahora. A ver, nos dan la función f de x igual al neperiano de una raíz, que en este caso es la raíz cuadrada de x cubo más 7x. Bueno, entonces, siempre, recordad, siempre que tengáis que calcular derivadas de logaritmos, ya sean neperianos o ya sean en cualquier otra base, antes de derivar, siempre antes de derivar, os va a interesar aplicar las propiedades de los logaritmos. Recordad cuáles eran las propiedades de los logaritmos. Logaritmo de un producto es igual a suma de logaritmos, logaritmo de un cociente es igual a resta de logaritmos, logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Entonces, siempre que podéis aplicar alguna de esas tres propiedades antes de derivar, hacedlo, porque la derivación va a quedar muchísimo más sencilla. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo logaritmo de una raíz cuadrada. Sabemos que una raíz cuadrada es una potencia, es decir, yo sé que esto lo puedo escribir como el neperiano de x cubo más 7x todo elevado a un medio. Y entonces ahora eso es el neperiano de una potencia. Y el neperiano de una potencia es exponente, o logaritmo, en este caso neperiano, pero daría igual que fuese cualquier otro logaritmo, exponente por el mismo logaritmo de la base. Entonces, todo esto lo hacemos antes de derivar. Y ahora es cuando derivamos. Entonces, por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra función f' de x? Fijaos, tengo que derivar todo esto. Entonces tengo un número multiplicado por una función. Número multiplicado por una función para derivar, el número queda igual y ahora multiplicamos por la derivada de todo eso. Y ahora aquí es donde vamos a utilizar esta fórmula que os he dado aquí. ¿Cómo se deriva el neperiano de una función? 1 partido por esa función por la derivada de esa función. Entonces, el 1 medio no os olvidéis, hay que dejarlo siempre multiplicando. Derivada de este neperiano, 1 partido por aquello sobre lo que actúa, el argumento, x cubo más 7x, por la derivada de ese argumento, por la derivada de x cubo más 7x. Entonces, igual 1 medio por 1 partido por x cubo más 7x por, ponemos un paréntesis porque va a haber una suma, derivada de un polinomio hay que derivar cada término. Derivada de x cubo, ya lo hicimos un montón de veces, el exponente por la base elevada a 1 menos, entonces nos queda 3x cuadrado, más derivada de 7x, 7 por la derivada de x que es 1, que ya no hace falta ponerla. Bueno, entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues en el numerador nos queda 3x cuadrado más 7 y en el denominador nos queda
2 por ese polinomio que lo podemos multiplicar y nos quedaría 2x cubo más 14x. Vale, y ese sería entonces el resultado de esa derivada. Vamos a hacer otro ejemplo. Vale, ahora nos da la función f de x igual al neperiano de un cociente de 3x cuadrado menos 6 dividido por la raíz de x. Esperad que voy a subir un poco más porque esta es un poquito más larga. Así. Vale, lo que os decía, antes de derivar, voy a intentar escribir eso de una forma mucho más simple utilizando las propiedades de los logaritmos respecto de las operaciones. Logaritmo de un cociente, eso es logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Pero resulta que el denominador es una potencia. El primer logaritmo no lo podemos deshacer. Recordad que el logaritmo de la resta no se deshace. Pero este logaritmo de raíz cuadrada de x es lo mismo que el logaritmo de x elevado a un medio. Y ahora el 1/2 puede pasar para adelante multiplicando. Entonces tenemos logaritmo de 3x cuadrado menos 6 menos 1/2 por el logaritmo de x. Hasta aquí no he derivado. Ahora, entonces voy a derivar. Entonces, derivar la función que nos daban es lo mismo que derivar esta resta, que es mucho más sencillo. Y derivar una resta es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Vale, entonces, igual. Derivada del primero, derivada del neperiano, 1 partido por aquello sobre lo que actúa, 3x cuadrado menos 6 por la derivada de aquello sobre lo que actúa, por la derivada de 3x cuadrado menos 6, pero menos derivada de 1/2 del neperiano de x, la constante que iba multiplicando, sale para afuera multiplicando, y ahora sería derivada del neperiano de x, que es 1 partido por x. Bueno, entonces nos queda, a ver, 1 partido por 3x cuadrado menos 6 por la derivada de 3x cuadrado menos 6. La derivada de 6 es 0, entonces queda la derivada de 3x cuadrado, que es el 3 que está multiplicando, por el 2 que pasa para abajo y la x que queda elevado a 1 menos. Entonces 2 por 3, 6, 6x menos 1 partido por 2x. Bueno, entonces tenemos que hacer esa resta. A ver, la voy a poner bien escrita. Sería 6x dividido. Bueno, abajo podemos quitar el 3 factor común para simplificar un poquito. Que multiplica x cuadrado menos 2. Esperad que simplificamos antes de hacer la resta. Entonces este 6 se simplifica con ese 3 y queda un 2 arriba. Entonces tenemos que hacer esta resta. 2x entre x cuadrado menos 2 menos 1 partido de 2x. Entonces, denominador común. Denominador común es el producto de los dos, porque no tienen ningún factor común. Entonces, en el numerador, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2x por 2x, 4x cuadrado, y ahora menos esto, pero esto hay que cambiarlo de signo. Entonces, menos x cuadrado más 2. Vale, pues el resultado va a ser 3x cuadrado más 2, y abajo lo podéis dejar así indicado o podéis hacer la multiplicación, como queráis. ¿No? Lo dejamos así indicado. 2x que multiplica a x cuadrado menos 2. Vale, lo dejamos así. Vale, entonces, vamos con el segundo caso dentro de las funciones logarítmicas en forma compuesta. Hemos visto lo que sucede cuando tenemos el neperiano, logaritmo neperiano de una función. Ahora vamos a ver si en lugar de ser logaritmo neperiano es logaritmo en base a de una función y nos piden que derivemos todo esto. Bueno, entonces, ¿cómo se va a hacer? Recordad cómo era la forma simple. Si yo tenía logaritmo en base a de x y me pedían que derivase esto, era 1 partido por x por 1 partido por el neperiano de la base del logaritmo. Bueno, pues aquí exactamente lo mismo, pero en vez de x hay que poner f de x y hay que acordarse de multiplicar por la derivada de f de x. Es decir,
tenemos 1 partido por, en vez de x, por f de x, que es aquello sobre lo que actúa el logaritmo, por 1 partido por el neperiano de la base del logaritmo, y ahora por, sin olvidarnos, f' de x. Vamos a ver un par de ejemplos. Vale, entonces, primer ejemplo, nos da la función f de x igual al logaritmo decimal de 7x cuarta menos 3x cubo. Recordad, primero vemos si podemos utilizar alguna de las propiedades de los logaritmos. Logaritmo de una resta no se puede deshacer. Entonces no. La respuesta es no. Tengo que derivar ya. Vale, pues derivo ya. Entonces f' de x. Vale, entonces sería derivada de un logaritmo decimal 1 partido por aquello sobre lo que actúa el logaritmo, que es 7x cuarta menos 3x cubo, por 1 partido por el neperiano de la base del logaritmo, que es 10, porque es un logaritmo decimal, y ahora por la derivada del argumento, es decir, de aquello sobre lo que actúa el logaritmo, por la derivada de 7x cuarta menos 3x cubo. Vale, igual. Estas dos fracciones ya las puedo unir, ya puedo hacer esa multiplicación, es decir, lo puedo poner todo en una misma fracción. Casi pasamos el neperiano de 10 para adelante, neperiano de 10 por 7x cuarta menos 3x cubo. Y ahora hacemos la derivada de ese polinomio. A ver, de forma rápida. Forma rápida es el 7 multiplicado por este 4 que baja para abajo. 4 por 7, 28. Y en vez de elevado a 4 ahora queda elevado a 3. Y aquí lo mismo, menos este 3 por ese 3 que baja para abajo, 3 por 3, 9, por la x elevada a 1 menos. Si se pudiese simplificar algo, lo simplificaríamos, pero no es el caso. Entonces nos queda 28x cubo menos 9. Ay, bueno, sí que podemos simplificar algo, miento, porque podemos quitar factor común x cuadrado, arriba y abajo. Vale, entonces esperad que lo hacemos. Ahora, arriba, quitamos factor común x cuadrado, que multiplica a 28x menos 9. Abajo el neperiano de 10 queda como está. Y ahora quitamos factor común x cubo, podemos quitar factor común, que multiplica a 7x menos 3. Entonces, este x cuadrado se va con ese cubo, queda solo la x, y nos queda arriba 28x menos 9, y abajo nos quedaría neperiano de 10 por x o x por neperiano de 10, que es lo mismo, ya veréis por qué lo escribo así, por 7x menos 3. Bueno, entonces igual, a ver, podemos ponerlo de varias maneras. Una de las formas de hacerlo, por ejemplo, sería dejar el 7x menos 3 delante y ahora sería neperiano de 10 elevado a x. Esa sería una forma de dejarlo. A ver, que si lo dejamos así también está bien, ¿eh? Ahora, podemos pasar este x que está multiplicando como un exponente del 10 o incluso, a ver, otra forma de hacerlo, sigo aquí, pero en realidad sería desde aquí. Fijaos, puedo decir que esto es juntar el x, mirad, junto este x con esto, y entonces me quedaría 7x cuadrado menos 3x que multiplica el neperiano de 10 y ahora se lo pongo todo como exponente. Es decir, sería el neperiano de 10 elevado a 7x cuadrado menos 3x, pero lo mismo que os dije antes, eso también sería un poquito rizar el rizo. Si lo dejáis así, está perfecto. Bueno, vamos con un ejemplo más. A ver si nos cabe aquí. No sé, ya veremos. A ver. A esta altura. Vale. A ver, nos dan f de x
igual al logaritmo en base 3 de la raíz cúbica de 9x cuadrado más 5. Entonces, ¿puedo utilizar alguna de las propiedades de los logaritmos antes de derivar? Sí, porque las raíces son potencias. Entonces, eso es lo mismo que el logaritmo en base 3 de 9x cuadrado más 5 elevado a 1/3. Y logaritmo de algo elevado a 1/3 es el 1/3 por el logaritmo en base 3 de la base, que es 9x cuadrado más 5. Y ahora es cuando derivamos, que va a resultar mucho más sencillo. Entonces, por lo tanto, f' de x va a ser igual. Fijaos, tenemos un número que está multiplicando por una constante, por una función. Entonces, el número queda igual 1/3. Y ahora tenemos que hacer la derivada de todo lo demás. La derivada del logaritmo en base 3 de 9x cuadrado más 5. Entonces, 1/3 por derivada de un logaritmo en base 3 es 1 partido por aquello sobre lo que actúa el logaritmo, que es 9x cuadrado más 5, por 1 partido por el neperiano de la base del logaritmo, por la derivada del argumento, la derivada de 9x cuadrado más 5, igual, a ver, ponemos aquí ya una raya de fracción, arriba 1, aquí voy a juntar el 3 con el neperiano de 3 para el principio, y aquí me queda 9x cuadrado más 5, y ahora por la derivada de 9x cuadrado más 5, la derivada de 5 es 0, y habría que sumar la derivada de 9x cuadrado, que es 9 por 2, 18x. 18x. Este 18 se simplifica con este 3, no lo vayáis a simplificar con este de aquí, y queda aquí un 6, y entonces nos queda en el numerador 6x, y en el denominador nos queda neperiano de 3, que multiplica a 9x cuadrado más 5, y ya estaría derivada la función. Bueno, pues veamos ahora entonces cómo se derivan las funciones trigonométricas en su forma compuesta. Al igual que hicimos en la forma simple, vamos a ver las fórmulas del seno, el coseno y la tangente, y cualquiera de las restantes, es decir, las referentes a secante, cosecante y cotangente, las podremos obtener pues derivando como cocientes que son, porque recordad que la secante es 1 partido por el coseno, que la cosecante es 1 partido por el seno, y que la cotangente es coseno entre seno. O las dos primeras, la secante y la cosecante, al ser 1 partido por, también las vamos a poder derivar pues precisamente como derivada de 1 partido por una función, que también hemos visto cómo se hace. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a suponer que en lugar del seno de x lo que tenemos es el seno de una función que depende de x y que nos piden que derivemos todo eso. Recordad que la derivada del seno era el coseno. Bueno, pues en este caso será el coseno en vez de x de f de x, y ahora multiplicado por la derivada de aquello sobre lo que actúa el coseno, es decir, multiplicado por f' de x. Vamos con los ejemplos. Entonces, primer caso, supongamos que nos dan para derivar la función f de x igual al seno de la raíz cuadrada de 3x menos 2. Vale. Entonces, derivamos. La derivada de seno es coseno de la misma función, y ahora por la derivada de esa función. Entonces nos queda seno de la raíz, seno de la raíz de 3x menos 2. Y ahora, ¿cómo se hacía la derivada de una raíz cuadrada? 1 partido por 2 veces la misma raíz por la derivada del radicando, de lo que va dentro. Entonces, seno de la raíz cuadrada de 3x menos 2 por 1 partido
por 2 veces la raíz de 3x menos 2. Y ahora la derivada de 3x menos 2, la derivada de 2 es 0. Y la derivada de 3x es el 3 que está multiplicando por la derivada de x, que es 1. 3 por 1, 3. Bueno, pues entonces, poniéndolo todo sobre una misma raya de fracción, en el numerador nos queda 3 veces el seno de la raíz cuadrada de 3x menos 2. Y en el denominador nos queda 2 veces la raíz cuadrada de 3x menos 2. Vale, vamos con otro ejemplo. Bueno, pues supongamos que nos dan ahora, a ver, aquí, f de x igual a seno de este cociente, seno de 2x cuadrado menos 5 dividido por x más 2. Entonces derivamos. La derivada de seno es coseno de la misma función. Y ahora por la derivada de esa función, que es un cociente. Entonces tenemos que derivar ese cociente. Igual coseno de 2x cuadrado menos 5 dividido por x más 2. Y ahora derivada de un cociente, derivada del numerador por el denominador sin derivar, acordaos de los paréntesis, menos numerador tal y como está, por la derivada del denominador. Y ahora todo dividido. Esperad que esto está torcidísimo. Todo dividido por el denominador al cuadrado, es decir, por x más 2 al cuadrado. Entonces, igual coseno de 2x cuadrado menos 5 dividido por x más 2. A ver, derivada de 2x cuadrado menos 5. La derivada de 5 es 0 y ahora queda este 2 que multiplica la derivada de x cuadrado, que es 2x. Entonces 2 por 2, 4x. Es lo que da esa derivada. Por x más 2 menos el numerador tal y como está, que es 2x cuadrado menos 5. Y ahora la derivada de x más 2 es la derivada de x, que es 1, más la derivada de 2, que es 0. Entonces por 1. Derivada por, dividido por x más 2 al cuadrado. Entonces nos queda coseno de 2x cuadrado menos 5 dividido por x más 2. Hacemos las cuentas solo en el numerador, en el denominador no se suelen hacer. Entonces arriba nos quedaría 4x cuadrado más 8x menos 2x cuadrado más 5. Bueno, este coseno queda como estaba. Y en la fracción nos va a quedar entonces 4x cuadrado menos 2x cuadrado, 2x cuadrado más 8x más 5. Todo dividido por x más 2 todo al cuadrado. La única forma de simplificar esa fracción sería que el numerador tuviese como factor x más 2. Que el numerador tenga como factor x más 2 significa que al sustituir por menos 2 de 0, si yo aquí en este numerador en vez de x pongo menos 2, a ver, nos va a dar 0. Si yo en vez de la x pongo menos 2, me quedaría 4 por 2, 8, menos 10 más 5, que no da 0. Es decir, no vais a poder simplificar porque el numerador no tiene como factor x más 2. Bueno, pues entonces esa derivada quedaría así. Bueno, vamos con el siguiente caso, que es cuando tenemos para derivar, esperad un segundo aquí,
cuando tenemos para derivar el coseno de una función. Tenemos entonces el coseno de f de x y nos piden que derivemos ese coseno. Entonces, recordad que la derivada de coseno es menos seno. Bueno, pues aquí ¿qué nos va a quedar entonces? Menos seno de f de x, y ahora sin olvidarse por la derivada de f de x. Esa es la fórmula que vamos a tener que utilizar. Vamos con los ejemplos. Entonces, primer ejemplo, f de x igual a coseno del neperiano de x. Vale. Entonces, f', derivada de coseno menos el seno de lo mismo, es decir, de neperiano de x. Y ahora por la derivada del neperiano de x. Entonces nos queda menos el seno del neperiano de x y la derivada del neperiano de x es 1 partido por x. Bueno, lo podemos poner así o si lo queremos poner en la misma raya de fracción y ya estaría. Y ese sería el resultado. Otro ejemplo. Nos da la función f de x igual a coseno de x cuadrado más e elevado a 2x. Y nos piden que derivemos esa función. Entonces, f' de x igual a la derivada de coseno menos el seno de lo mismo, es decir, de x cuadrado más e elevado a 2x, por la derivada de aquello sobre lo que actuaba el coseno, por la derivada de x cuadrado más e elevado a 2x. Bueno, aquí vamos a tener varias reglas juntas. Entonces, menos seno de x cuadrado más e elevado a 2x. A ver ahora. Por derivada de una suma. Derivada de una suma es derivada del primero más derivada del segundo. Como va a haber una suma, voy a añadir un paréntesis, un corchete. Sería, a ver, lo escribo, derivada del primero más derivada del segundo. Estos pasos sí que los podéis evitar. Si lo sabéis hacer sin necesidad de escribir tanto, eso sí se os permite no escribirlo. Entonces ahora menos seno de x cuadrado más e elevado a 2x y ahora por, a ver, fijaos, voy a seguir aquí, por derivada de x cuadrado es una potencia, entonces es el exponente por la base elevado a 1 menos, queda 2x, más derivada de una función exponencial de base e, es ella misma, y ahora por la derivada del exponente, la derivada de 2x es 2. Vale, entonces igual menos seno de x cuadrado más e elevado a 2x, y ahora por, en este paréntesis podemos quitar factor común 2, sacamos entonces el 2 para afuera que multiplica a x más e elevado a 2x. Y lo que se suele hacer es las constantes pasarlas siempre hacia adelante. Entonces aquí nos quedaría menos 2 por el seno de x cuadrado más e elevado a 2x por x más e elevado a 2x, que sería el resultado de esa derivada. Bueno, y nos queda entonces dentro de las funciones trigonométricas el tercer caso, que es cuando tenemos la tangente en vez de x de f de x y nos piden que la derivemos. Bueno, recordad que la tangente tenía tres formas de escribir su derivada, es decir, si nosotros teníamos la tangente de x y nos pedían que hiciésemos la derivada de la tangente, eso podía dar, bueno, dos formas decíamos, la secante cuadrado, pero también 1 más la tangente cuadrado porque es lo mismo, pero es que secante cuadrado también es 1 partido por coseno cuadrado, entonces en realidad podéis dar como resultado de la derivada de tangente de x cualquiera de las tres. Como en este caso, en vez de la x tenemos f de x, bueno, pues también podemos dar
las tres fórmulas. Entonces, ¿cómo podemos dar esa derivada? Pues podemos decir que es igual a la secante cuadrado en vez de x de f de x, y no os olvidéis por f' de x, o podemos decir que es 1 partido, en vez de secante cuadrado, 1 partido por el coseno cuadrado de f de x por f' de x, o podemos decir que es igual a 1 más la tangente cuadrado de f de x y todo por f' de x. Es decir, podemos dar cualquiera de las tres fórmulas. ¿Cuál interesa utilizar? Pues unas veces en unos ejercicios a lo mejor os interesa más una y otras veces os interesa más otra por simplificar, de una forma más sencilla o menos sencilla, pero realmente son válidas cualquiera de las tres. Bueno, vamos a ver entonces los ejemplos. Aunque no hay aquí demasiado sitio, casi los... Bueno, a ver, uno sí que nos cogerá. A ver, ejemplo. Entonces nos da la función f de x igual a la tangente de 5x cuadrado menos 3x más 1. Bueno, y me piden que la derive. Pues aquí, por ejemplo, voy a utilizar la fórmula de la secante. Y digo, eso es igual a secante cuadrado de la función sobre la que actúa la tangente, es decir, de 5x cuadrado menos 3x más 1. Y ahora por la derivada de la función sobre la que actúa la tangente, por la derivada de 5x cuadrado menos 3x más 1. Entonces, igual a secante cuadrado de 5x cuadrado menos 3x más 1, y ahora por, como va a haber sumas y restas, ahora un paréntesis, a ver, derivada de un polinomio. Sería derivada de 5x cuadrado, este 2 baja adelante, entonces 2 por 5, 10x, porque la x queda elevada a 1 menos la derivada de 3x sería 3 por 1, 3, más la derivada de 1 que es 0, que ya no hace falta poner. Bueno, entonces ese sería el resultado. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora nos dan la función f de x igual a la tangente de 1 partido por la raíz cuadrada de x. Y nos piden que la derivemos. Vale, pues en este caso voy a utilizar, por ejemplo, la derivada, la regla que dice que la derivada es 1 más tangente cuadrado. Entonces diría 1 más tangente cuadrado de la misma función, y la función es 1 partido por raíz de x, y todo esto multiplicado por la derivada de la función sobre la que actúa la tangente, es decir, multiplicada por la derivada de 1 partido por raíz de x. Bueno, entonces esto ya lo vamos a dejar así, pues por lo menos en principio hasta el final. A lo mejor al final nos interesa cambiarlo, pero en principio parece que no. Entonces 1 más tangente cuadrado de 1 dividido por la raíz de x, y ahora por derivada de 1 partido por x, derivada de 1 partido por una función. Derivada de 1 partido por una función es menos 1 partido por esa función, que en este caso es la raíz de x al cuadrado, por la derivada de esa función. A ver, recordad, lo estuvimos viendo hace poco. Si nosotros teníamos 1 dividido por f de x y nos pedían que derivásemos esto, eso era menos 1 dividido por la función al cuadrado por la derivada de la función, que es la fórmula que estamos aplicando aquí. Vale, esperad que borro. Bueno, entonces, fijaos, este cuadrado y la raíz se van, y entonces nos queda, a ver, 1 más tangente cuadrado de 1 partido por la raíz de x por menos 1 partido por x, y ahora la derivada de la raíz cuadrada de x. La derivada de la raíz cuadrada de x, recordad que es 1 partido por 2 veces la misma raíz. Bueno, pues entonces ya simplificando, esto va a ser
una única línea de fracción. ¿Qué nos queda en el numerador? Nos queda, esto realmente está en el numerador, que multiplica menos 1 por 1, que es menos 1. Entonces nos quedaría menos 1 menos la tangente cuadrado de 1 partido por la raíz de x, y en el denominador lo que nos ha quedado es esto, es decir, 2x raíz de x. Y lo dejaríamos de ese modo. Y ya para acabar vamos entonces a ver cómo se derivan las funciones arco en su forma compuesta. Es decir, en el primer caso entonces vamos a tener el arco seno, vamos a hacer el arco seno, el arco coseno y el arco cotangente. Las otras de momento no las vamos a tratar. Vamos a tener el arco seno en vez de x de una función que depende de x. Y nos piden que derivemos todo eso. Recordad que la derivada del arco seno de x era 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Aquí en vez de x tenemos f de x. Entonces la derivada va a ser 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos f de x al cuadrado, el f de x, y ahora sin olvidarnos de multiplicar por f' de x. Bueno, en este caso vamos a ver simplemente un ejemplo de cada una, porque esto ya se está haciendo demasiado largo, ¿verdad? Bueno, entonces nos dan para derivar esta función f de x igual al arco seno de la raíz de x, de la raíz cuadrada de x, y nos piden que la derivemos. Bueno, entonces recordad, derivada del arco seno, 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado por la derivada de la función. Entonces, 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos. La función se refiere a aquello sobre lo que actúa el arco seno. El arco seno actúa sobre esto, pues la raíz de x al cuadrado por la derivada de la raíz de x. Esta raíz se va con ese cuadrado, entonces nos queda 1 partido por la raíz de 1 menos x, y la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido por 2 veces la raíz. Bueno, y ahora escrito sobre una única raya de fracción, aquí queda 1 y aquí quedaría 2 raíz de x por raíz de 1 menos x. Vamos a juntar esas dos raíces. Para juntar esas dos raíces, como son ambas raíces cuadradas, multiplicamos bajo el mismo símbolo de raíz. Entonces nos quedaría dentro de la raíz x por 1 menos x. Entonces el resultado es 1 partido por 2 veces la raíz de x menos x cuadrado. Sería el resultado de esa derivada. Vamos con el siguiente caso. Y el siguiente caso es, en vez del arco seno, tenemos el arco coseno de f de x y nos piden que derivemos todo eso. Recordad cómo era la derivada del arco coseno. La derivada del arco coseno de x era menos 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Es decir, igual que la del arco seno, pero poniendo un menos 1 en vez de un 1. Entonces aquí va a ser menos 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos f de x al cuadrado, eso dentro de la raíz, y ahora fuera, arriba, multiplicando por la derivada de f de x. Vamos con nuestro ejemplo. Y la función que nos dan para derivar es f de x igual al arco coseno de e elevado a x cuadrado menos 3x. Esa es la función que tenemos que derivar. Entonces, f'. A ver, sería arco coseno, derivada del arco coseno. 1 partido por, menos 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos la función que es esta exponencial e elevado a x cuadrado menos 3x al cuadrado, y ahora por la derivada de esa exponencial de elevado a x cuadrado
menos 3x. Igual menos 1 dividido por raíz cuadrada de 1 menos potencia de potencia. ¿Cómo se hace potencia de potencia? Se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces queda e elevado a 2x cuadrado menos 6x. No sé si lo vemos bien, esperad que lo vuelvo a escribir. A ver, e elevado a 2x cuadrado menos 6x. Y ahora, por derivada de esta función exponencial de base. Recordad cómo se derivaban las exponenciales de base. Eran ellas mismas, entonces e elevado a x cuadrado menos 3x. Y ahora por la derivada del exponente, por la derivada de x cuadrado menos 3x. Igual, a ver, voy a seguir aquí abajo para no tropezarnos. Entonces me queda menos 1 dividido por raíz cuadrada de 1 menos e elevado a 2x cuadrado menos 6x por e elevado a x cuadrado menos 3x. Y ahora la derivada de x cuadrado menos 3x es 2x, que es la derivada de x cuadrado, menos 3. Vale, pues entonces lo ponemos todo sobre la línea de fracción y nos queda menos e elevado a x cuadrado menos 3x por 2x menos 3 y abajo la raíz. E incluso lo que podemos hacer también es, si queremos este signo menos, lo metemos dentro de ese paréntesis cambiándolo de signo. Entonces nos quedaría, podemos incluso poner el paréntesis delante, 3 menos 2x por e elevado a x cuadrado menos 3x y abajo nos queda la raíz cuadrada de 1 menos e elevado a 2x cuadrado menos 6x. Ese sería el resultado de esa derivada. Bueno, y ahora sí, acabamos, vamos con el último caso y el último ejemplo, que es la derivada del arco tangente de una función en forma compuesta. Entonces, a ver, vamos a tener el arco tangente en vez de x de f de x, de una función que depende de x, y nos piden que lo derivemos. Recordad cómo era la derivada del arco tangente de x. La derivada del arco tangente de x será 1 partido por 1 más x al cuadrado. Pues ahora será 1 partido por 1 más, en vez de x hay que poner f de x al cuadrado entonces, y por la derivada de la función, sin olvidar. Bueno, pues vamos entonces con ese ejemplo. Y la función que nos dan para derivar es el arco tangente del neperiano de 3x. Vale, entonces derivamos. Derivada del arco tangente, 1 partido por 1 más la función que es el neperiano de 3x, todo al cuadrado. El cuadrado es de todo, del resultado de lo que dé neperiano de 3x. Y ahora, por la derivada del neperiano de 3x. Entonces, 1 partido por 1 más, si queréis ponemos el cuadrado aquí, neperiano cuadrado de 3x. El 3x puede ir entre paréntesis o no, como queráis. Y ahora, por derivada del neperiano de 3x, derivada de un logaritmo neperiano, es 1 partido por aquello sobre lo que actúa el logaritmo, que es 3x, por la derivada de aquello sobre lo que actúa el logaritmo. Vale, entonces nos queda 1 partido por 1 más neperiano cuadrado de 3x
por 1 partido por 3x y la derivada de 3x es 3. Es la constante 3 por la derivada de x, que es 1. Este 3 se simplifica con ese 3 y entonces el resultado final va a ser 1 dividido por esta x, la ponemos delante multiplicando, esta sería x por todo esto, lo ponemos delante, x que multiplica a 1 más el neperiano cuadrado de 3x. Y ese sería entonces el resultado. Y bueno, hasta aquí entonces las reglas de derivación. Veis que hemos grabado muchos minutos, entonces tenéis también muchos minutos que visionar antes de ponernos a hacer ejercicios. Y hay que hacer muchos ejercicios, hay que practicar mucho estas reglas, las tenéis que interiorizar, es decir, tenéis que aplicarlas automáticamente llegado el momento. No podéis estar pensando cómo se hacía la derivada de tal tipo de función. Por eso que necesitáis mucha práctica. Entonces, pues ahora estudiad bien, repasad bien todo esto que hemos hecho y después haremos los ejercicios.